Temos um painel muito interessante para encerrar este dia de conferências. Quero apresentar para vocês os protagonistas do painel, Soluções Inovadoras para a Indústria Portuária, com temas de grande atualidade e importância para este setor. Para coordenar o espaço, vou deixá-los com Maxwell Rodrigues, executivo e apresentador do programa Plataforma Porto 360 do Grupo A Tribuna. Bem-vindo, Maxwell. Já o conhecemos aqui em Santos, da televisão, bem-vindo. E, para compor o painel, os outros integrantes, Alfredo González Herrero, chefe de vendas de transporte na América Latina da Nokia. Marco Hux, gerente de desenvolvimento de negócios da Juan de Nu Group. Javier Guard Garcia, diretor de desenvolvimento de negócios da Infoport. Bem-vindos, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui, principalmente na minha cidade, sediando um evento internacional como esse. Quero confessar a vocês e aos amigos painelistas aqui que fazer o último painel sempre é um grande desafio, né? Porque a gente já ouviu tanto conteúdo, já ouviu tanta coisa, e a gente precisa, de certa forma, compilar tudo aquilo que foi debatido ao longo desses 2 dias. Mas competir com um jogo de Copa do Mundo é um desafio que eu nunca tinha passado ainda, confesso aos senhores, né? Mas, de toda forma, como eu sempre digo, o Porto não para, e a gente não pode parar. Então, vamos dar início a esse painel. E depois de tanto debate que a gente teve, né, eu gostaria de propor nesse painel, que é um painel que fala sobre soluções inovadoras, uma reflexão para todos aqui. O conteúdo que foi colocado por muitos executivos e, principalmente, autoridades aqui. E aí eu fui buscar algumas palestras, né, algumas palavras, para que a gente possa fazer uma reflexão e, de certa forma, pavimentar a apresentação desses especialistas. A primeira coisa que eu gostaria de colocar e pontuar aos senhores é que, quando a gente fala em inovação, a gente precisa refletir se o preço é um fator de decisão. Porque a gente sabe que no mercado, toda vez quando a gente fala de inovação e de tecnologia, o preço é um fator preponderante. O mercado compra preço ou está em busca de solução? E essa é uma boa reflexão para que a gente o faça, principalmente no nosso mercado. Uma outra palavra que foi muito colocada por muitos executivos e por muitas autoridades foi mindset. Eu ouvi essa palavra aqui muitas vezes, mudança de mindset. Mas aí vai a minha pergunta. Qual é o nosso mindset hoje? Se nós precisamos mudar o mindset, a gente precisa saber qual é o mindset que a gente tem hoje. E viajando pelos portos do mundo, pelos portos da América Latina, e até aqui no Brasil, muitas vezes, eu percebo que a boa prática de implantação de soluções inovadoras passa pela infraestrutura, depois processos bem definidos, para que aí sim a gente tenha sistemas e tecnologia. Mas eu acredito que o nosso mindset está invertido, e talvez seja essa mudança de mindset que a gente precise. Porque hoje o mercado, em boa parte, compra tecnologia e sistemas sem processos bem estruturados e definidos e sem infraestrutura. Talvez esse seja o mindset que a gente precise mudar para atender soluções inovadoras. Uma outra palavra que eu ouvi muito foi projeção, né? A gente tem projeção, são projeções significativas dentro do nosso mercado, não só de movimentação de carga, mas também na área de tecnologia. Eu ouvi aqui, em uma das palestras, que aproximadamente 43 milhões de dispositivos estarão conectados daqui a 5 anos. Mas volto a perguntar aos senhores, e a infraestrutura para isso? Se nós vamos bater recordes e recordes de movimentação de carga, onde está a infraestrutura para isso? E talvez esse seja uma boa reflexão que nós tenhamos de fazer.
Algo que me chamou a atenção também foi o speech do nosso secretário nacional de Portos, pontuando que investimentos virão da iniciativa privada e devem vir da iniciativa privada, porque a gente vai ter uma escassez muito grande de recursos por parte do governo. E quando a gente fala em investimento, será que o percentual do budget das empresas no tocante à tecnologia é o suficiente para que a gente faça investimentos em soluções inovadoras? Está aí um bom questionamento, uma boa reflexão. Algo que eu vi muito foi marco regulatório, regulação. E aí vai mais uma boa reflexão aos senhores quando a gente fala de soluções inovadoras. Como iremos regular esse mercado tão disruptivo e tecnológico que nós temos? Sendo que todas as regulações perpassam por um processo que demandam muito tempo. E essa nova geração que chega de forma disruptiva. Os jovens de hoje estão trabalhando através da internet, recebendo por bitcoins. E nós não fizemos reformas trabalhistas. Como é que nós vamos atender essa nova mão de obra, que vai implementar essas soluções inovadoras dentro do nosso setor? Cabe também essa reflexão. Muito se falou do governo, e eu gostaria de fazer essa proposta, senhores, que nós pudéssemos, a partir de agora, endereçar as questões governamentais, principalmente na relação de tecnologia e sistemas que estão sendo utilizados. Nós temos plataformas governamentais hoje, dentro do sistema portuário, trabalhando com softwares de 10 bits. Como nós iremos integrar machine learning, IoT, com plataformas como essa? Eu vejo, em determinadas situações, arquivos de Excel sendo enviados via e-mail para controlar determinadas situações. E nós precisamos sair da terceira pessoa. Deixar de usar o nome do governo e endereçar aos departamentos que são responsáveis dentro dos órgãos governamentais aquilo que é importante para o nosso setor, para que a gente possa acompanhar esse mundo disruptivo. Não muito distante, falou-se muito em relação à integração. Essa foi uma palavra também que me chamou muita atenção. Eu percebo que, tanto na Europa quanto na Ásia, o dado ele já é um commodity. E aí cabe a reflexão para nós aqui na América Latina. Nós percebemos a importância dessa quantidade de dados que a gente vem gerando? A gente precisa de alta disponibilidade, a gente precisa de conectividade. Mas o que faremos com tantos dados? E para finalizar essa reflexão, eu gostaria de compartilhar algo que eu aprendi com um grande executivo de automação portuária, um grande amigo meu, chamado Benji Wells. Ele me disse o seguinte: bons projetos levam tempo, demandam investimentos, e o resultado, ele só aparece no final. Enquanto formos imediatistas, dificilmente a gente vai conseguir ter o resultado que quer. Abro o painel, soluções inovadoras, com essas reflexões, com esse executivo chamado Alfredo Gonzalez. Alfredo, a palavra está com você. ¿Se oye? Por aquí. Muy bien. Muito obrigado, Maxwell. Muy interesantes reflexiones. Voy a intentar contestar algunas de las cosas que has comentado ahora a lo largo de mi presentación. Soy Alfredo González, llevo el sector de transporte dentro de Nokia para América Latina. ¿Cómo paso la...? Aquí está. Bien. Bueno, tenemos la fortuna de que Nokia es una marca muy conocida, muy apreciada por ustedes, ¿verdad? Pero no saben, en general, a lo que nos dedicamos. Nosotros vendimos los celulares, que eran la mitad de nuestro negocio, a Microsoft en 2015, y era la mitad del negocio. La otra mitad son redes de telecomunicaciones, y adquirimos Alcatel-Lucent. En enero del 2016 estamos integrados. Con Alcatel-Lucent nos llegó
una muy buena presencia en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, donde estábamos un poco más débil, un portfolio de soluciones complementarias y el negocio de redes privadas para empresas. Tenemos más de 2.200 clientes que requieren redes misión crítica, redes fundamentales para las operaciones, redes que si se interrumpen, las operaciones se ven afectadas. Y hay sectores que tradicionalmente han utilizado redes misión crítica. Por ejemplo, una empresa energética, si la red de telecomunicaciones no funciona, el negocio se detiene. Un metro o un ferrocarril, toda la señalización ferroviaria ya está basada en comunicaciones. Si fallan las comunicaciones, los trenes hay que detenerlos, no sabemos dónde están. Es con la industria 4.0, con la transformación digital, con el Industrial IoT, cuando las redes, igual que los sistemas, no pueden fallar, porque si fallan, uno no opera, por ejemplo, la terminal. Entonces, desde hace ya 13 años, hemos desplegado la primera red privada celular en una mina en Australia, en Río Tinto, cuando estas redes costaban más de 25 veces lo que cuestan ahora. Ahora les contaré lo que es una red privada. Y desde entonces estamos casi, bueno, en algunos años más que duplicando el número de redes privadas. Ya a mediados de este año tenemos más de 515 clientes y más de 1.500 redes celulares de cuarta generación y de quinta generación, pues en todos esos países que están aquí marcados, ¿no? Y ven ahí algunos en Latinoamérica, donde estamos haciéndolo francamente bien. Efectivamente, hablaba Maxwell de los precios. Yo creo que cuando se habla de tecnología, yo prefiero más que hablar de precio, hablar de valor, porque el precio de las cosas, pues depende, en nuestro caso, pues es un hardware, es un software, una licencia de software, unos servicios, pero lo importante es que trae a los puertos y a los operadores de terminal, donde ya estamos haciendo un negocio cada vez más creciente, un negocio que es competitivo, los puertos compiten con otros puertos del mismo mar, los terminales compiten con otros terminales, por lo tanto tienen que ser muy eficientes, ¿no? Y nosotros estamos apoyando en las dos dimensiones que hace que un terminal, por ejemplo, portuario o un puerto sea competitivo, ¿no? Incrementar el número de movimientos que realiza por hora, con los mismos equipos, las mismas grúas ship-to-shore, los mismos patios, muelles, personal, y reducir el coste por movimiento. Voy a poner un video de 3 minutos, está subtitulado en español, que explica un poco los casos de uso que estamos implantando ya en Latinoamérica y a nivel mundial, y luego hablamos un poco sobre qué redes. Private Wireless is powering Industry 4.0 today and the 5G revolution tomorrow. Your own dedicated network, connecting everything, person, and data point, and untethering endless possibilities. Ports are never static, and they need a robust network that can keep up with all the moving parts, as well as the ever-growing container traffic. Nokia Private Wireless provides ultra-reliable, secure connectivity that helps increase efficiency and container throughput, enables terminal-wide visibility, and allows for better TOS connectivity for full control of manned and remote operations. Let's sail through some important use cases. Private Wireless covers virtually every corner of the terminal, with mobile broadband passing data between vehicles, cranes, and employees. This improves yard operations in many ways, from empowering better operational control and worker safety to enabling real-time monitoring of reefers with instant alarm data for rapid response. A data-rich private wireless network also provides sweeping situational awareness from drones, sensors, and other devices. Highly reliable voice connectivity keeps communications clear, while push-to-video and wearable sensors boost effectiveness and employee well-being. And throughput can be improved with real-time workflow optimization enabled by advanced analytics.
Nokia Industrial Grade Private Wireless, powering the new age of ports and every other industry from now to next. Nokia. Muy bien, pues aquí hemos puesto algunos de los casos de uso que estamos implantando en terminales de contenedores. Estamos trabajando también en algunos terminales multipropósitos, también con autoridades portuarias, con casos de uso un poco diferentes, ¿no? Más temas de seguridad, operación con drones, temas de control de acceso, en fin. Ya digo que todos estos casos de uso están siendo implantados y en todos ellos la conectividad es una pieza clave. Y todos sufren del mismo problema, que las tecnologías actuales, las que se han venido utilizando en los últimos años, algunas propietarias, otros Wi-Fi, Wi-Fi Mesh, tienen algunas debilidades que hacen que uno no tenga o cobertura o no tenga el ancho de banda suficiente o incluso la latencia requerida para algunos casos de uso concretos. Esta es la slide, la hoja más técnica que tengo, a ver si la traduzco al castellano, pero estas son las características que hace que una red celular, la cuarta y la quinta generación que usamos como usuarios personales, sea diferente. ¿Por qué la tecnología es diferente a las redes Wi-Fi actuales? Y luego les comentaré un poco el siguiente paso, que cuál es la diferencia entre una red pública y una red privada, ¿no? Pero básicamente estas son las dimensiones, hay alguna más, pero en primer lugar es la cobertura, con las redes celulares, con menos access point, menos antenas, damos una cobertura mucho más amplia en zonas, lo que viene aquí abajo, en el que la penetración de la señal en entornos con alto contenido de metal es muy baja, hay muchas reflexiones y sin embargo las redes, la tecnología que usamos de propagación de la señal es mucho más eficiente y se comporta mucho mejor en estos entornos con alto contenido de metal. Muy importante es lo que llamamos técnicamente latencia, que es el tiempo de respuesta de las redes. Es tan importante la latencia como que sea predecible. Es tan importante saber que el tiempo de respuesta es menor que 30, 40 milisegundos, a saber que siempre es menor que 30, 40, 50 milisegundos, porque uno tiene que diseñar sus sistemas en base a la latencia máxima. Una latencia baja, por ejemplo, cuando un vehículo va a 100 kilómetros por hora, si yo tengo una latencia de 50 milisegundos, yo en lo que mando la instrucción de parada, el vehículo recorre 1,4 metros. Si la latencia es 5 milisegundos, solo recorre 14 centímetros. Por lo tanto, la velocidad a la que pueden ir los vehículos, controlados remotamente o incluso autónomos, que ya hemos implantado Straddle Carriers autónomos en un puerto en el Pacífico, requieren una latencia baja y predecible. Tema de la seguridad, grado militar y muy importante es la movilidad. Las redes inalámbricas actuales, las que se utilizan en los puertos, son redes inalámbricas como las redes celulares LTE y las de quinta generación. Pero las redes celulares son redes móviles. Quieren decir que si uno va cambiando la cobertura de un punto de acceso al siguiente, el tiempo que se tarda en reconectar el objeto es ínfimo, milisegundos, 15 milisegundos. Por lo tanto, podemos ir a un tren de alta velocidad y tener conectividad a 350 kilómetros por hora. Nokia tiene cubierto el espacio aéreo europeo con conectividad tierra-aire a 950 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad a la que van los aviones, ¿no? Y hay conectividad, pues Iberia, British Airways, Aer Lingus dan conectividad LTE a sus pasajeros mucho más económica que con satélite. Bueno, pues esto es esencial también en los puertos cuando uno quiere operar una grúa remota o quiere que operen las redes de manera autónoma. Y esto es una red privada. Una red privada es hay un componente de radio, las antenas, los nodos, que son las mismas que vendemos a los operadores celulares, que son nuestros mayores clientes, ¿no? Aquí en México pues son Claro, TIM, Vivo, por ejemplo.
Ellos compran los mismos equipos, pero son los pequeñitos que solemos poner en estacionamientos, en lo que llamamos hotspots, donde no hay cobertura con las antenas grandes o hay muchos usuarios concentrados. Entonces, los puertos, como hay muchos usuarios concentrados y queremos que haya cobertura en todos los recovecos, pues ponemos los nodos pequeños, ponemos más antenas para dar una cobertura completa, con un diseño a medida. Tenemos un core dedicado, que este sí que lo hemos hecho para uso empresarial, para en lugar de gestionar 20 millones de usuarios, 7.000 nodos, pues gestionar 200 SIM cards, 200 usuarios, 300 y 7 nodos. Y luego se conectan cualquier objeto que tiene un slot para una SIM card y que opera en la banda en la que está funcionando, pues se conecta a la SIM card y ya se conecta a la red. Esto es una red privada y esto es lo que estamos vendiendo para puertos, y esto es lo que parece ser que es la solución a los problemas tradicionales de conectividad en puertos y terminales. Bueno, el core que tenemos lo estamos desarrollando para poder añadir aplicaciones on top, tipo push to talk, push to video, con banda ancha, reemplazando otras soluciones tradicionales, Video Analytics, tenemos conectores industriales para operar grúas, Profinet, Profisafe, etcétera, etcétera. Tenemos referencias ya públicas en Latinoamérica. No es fácil que podamos publicar las referencias. Los clientes son celosos de las innovaciones que hacen y está bien porque están compitiendo entre sí, pero la primera red privada que desplegamos en el grupo Maersk, junto con otra en Norteamérica, al mismo tiempo, fue en APM Terminal Yucatán, en el Puerto Progreso. La verdad es que allí están utilizando un TOS, un Terminal Operation System, en la nube. Concretamente Navis 4, Navis en 4, ¿no? Que me han dicho que puedo nombrarles. Y ese sistema que está en la nube pues requiere una latencia muy baja, porque las operaciones las tienes en un centro, en un data center, no se sabe bien dónde. Entonces, el tiempo que se tarda en llegar al data center se le suma el tiempo que está uno desplegando la solución o la conectividad en el sitio. Por lo tanto, este es un caso muy relevante, muy novedoso, y es una referencia para el Grupo Maersk, porque allí se está poniendo la tecnología más innovadora. Es un puerto pequeño, pero se está poniendo la tecnología más innovadora y es una referencia para otros greenfields que tiene el Grupo Maersk. San Antonio Terminal Internacional en Chile es una joint venture entre SAM, Hapag Lloyd, nos dijeron ayer, ahora, y SSA Marine, la compañía norteamericana. Es la primera red privada en el Pacífico, en Latinoamérica, en el Pacífico, una muy buena referencia también. El cliente está muy satisfecho con la cobertura, la conectividad que tiene, la latencia. En SSA Marine estábamos trabajando en los headquarters, con Calmar, que están aquí, con Konecranes, que están por aquí también. Estamos trabajando en sus centros de I+D para que las grúas vengan ya con conectividad LTE o 5G. Este caso de uso, o sea, tenemos algunos cuantos más, ¿no? Como 2 o 3 decenas públicas, pero este caso me gusta porque en el puerto de Oulu lo que están haciendo es dar cobertura sobre una red privada para toda la comunidad portuaria. O sea, para los casos de uso de la autoridad del puerto, del propio puerto, la gestión de sensores, la supervisión de boyas, dar cobertura a las remolcadoras, pero también a los operadores logísticos, camiones, etcétera. Entonces, da una cobertura privada completa para todos los que están operando en el puerto. Y esto lo estamos proponiendo en alguna autoridad portuaria aquí en Latinoamérica también. Y por último, esta referencia, pues aquí donde estamos, en Santos, pues obviamente pues es una excelente referencia, porque es la primera red 5G que se despliega en un puerto en Latinoamérica. Y entonces vamos a tener una red ya 5G en Brasil, en BTP, Brasil Terminal Portuario, y es la primera red que adquiere TIL o MSC a nivel mundial, la primera red privada. O sea, hemos hecho en Latinoamérica, estamos haciendo realmente, estamos innovando desde aquí en
en muchos terminales, grupos de terminales de contenedores. Es increíble lo que estamos haciendo desde aquí para mejorar las operaciones de estos terminales. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Aquí voy a tener alguna pregunta posiblemente al final, pero estoy a su disposición. Si quieren conocer algún caso concreto o quieren pues, que les comente algún detalle más de lo que podemos hacer por ustedes. Muchas gracias. Obrigado, Alfredo, pela tua apresentação, e quero te confidenciar que eu fico muito impressionado o quanto o setor portuário amadureceu em tecnologia, né? O quanto hoje a gente está preparado realmente para implementar tecnologias de ponta, não só aqui nos portos do Brasil, mas como a gente percebe, em portos espalhados pelo mundo. Eu tenho uma convicção muito grande que o 5G vai ser uma grande revolução que nós teremos dentro do setor portuário, principalmente por tudo aquilo que o 5G pode nos proporcionar. É claro que a gente vai debater tudo isso logo após a última apresentação. Quero passar a palavra agora para a nossa segunda apresentação do nosso painel, para o Marcos Rox, para que ele faça a sua apresentação. Marcos, a palavra está com você. Thank you. I will keep my presentation in English because the slides were in English. Okay, yeah. So I'm going to speak about Guyana a little bit, the country with the fastest growing economy in the world, where Jan de Nul, together with a group of private entrepreneurs, are building a new port, a multi-purpose port. While Guyana is the fastest growing economy in the world, mainly because of the enormous oil and gas discoveries. The big player in Guyana is ExxonMobil. At the moment, there are 2 floating production platforms in operation. 2 are under construction and number 5 is being negotiated. The proven reserves in Guyana already have confirmed the capacity for 12 floating production platforms. And to give you a kind of idea, one FPSO together with the subsea structures and everything is an investment in the order of magnitude of $10 billion. By the end of the year, Guyana will produce about 380,000 barrels of oil per day. And the prognosis is that in 27, this will be about 1.2 million barrels a day. And to give you an idea, the total population of Guyana is about 800,000 people. So within 5 years, it's about a barrel and a half a person a day that they are going to produce. So you can imagine the richdom that is coming to that country. The main industries in Guyana, well, since short, is the oil and gas industry. Well, the light turned off of this screen. Then mining. Mining has been traditionally a big part, bauxite especially. They also have some iron ore, but that is in a smaller part. Then there is a lot of timber production. Of course, Guyana is the Amazon rainforest, so there was a lot of timber that has been taken out there. Then fishing and aquaculture. They have a long shoreline, huge rivers, so there's also some tilapia growing, shrimp farming. And then, of course, agriculture. The main products in Guyana is rice, coconuts, and some cacao and some other stuff. The port that we are building there is called the Port of Vrede and Hope. It's an old Dutch name. It means peace and hope. It's a greenfield project that was thought out for, let's say, with the vision of people in Jan de Nul, together with some local entrepreneurs. We brought it forward to the government. The government said, well, no, we want you to start in a private initiative, but we will support it. And that's how we started. At the moment,
We are building a surf base for Exxon that's under construction. A surf base, that means it's a base where they're going to prepare all the subsea structures that come onto the top of the oil well and that goes to the production platform. So with this investment, Guyana can attract this scope of the project internally, so they don't have to go to the US where this was done, but now it can be done locally, so that adds a new industry to the country. And of course, because it's a multi-purpose port, we also are going for the general cargo. It's going to be a modern port, so this will drop the cost for the people in all kind of products. Like I said, it's a joint venture between Jan de Nul and 3 local partners. They have formed a joint venture called Energy Holdings. One is Alfonso Group, they are big in mining. One is Hardy's World, they are in gold trading. And the last one, National Hardware, well, that says it all, they are the biggest hardware dealer. These guys are family-owned companies, and they're already more than 100 years in business there in Guyana. Then Jan de Nul, I think most people know that we're a privately owned maritime construction company from Belgium, Luxembourg, working worldwide, very active in Latin America. Yeah, we do marine service officer and things. I'll go a little bit fast because I have a little movie that I want to show you as well. So this is a little bit the actual situation in Guyana. The port of Georgetown is the main port. But this port, well, the majority is, I think, more than 100 years old. How would I say that the poles and things are built on timber. Quay walls are more or less collapsing. And because there is a lack of port authority, the private ports, they operate a little bit in conjunction. So that's why there is really a need for a new multi-purpose port that will receive the cargo that is required for the economic growth of Guyana to continue. Here the economic feasibility, like I said, it's the fastest growing economy. At the moment they have about 100,000 TEUs, but if you look at just what is required for construction materials, other goods that are needed for keeping up with this economic growth, the prognoses are within 4 or 5 years that there is at least 250, maybe 300,000 TEUs required. And because of the government is promoting a wide range of industry to grow with it, we hope that a lot of agriculture products can also be shipped out of Guyana, containerized, etc., via a decent port. Of course, in the region they call it the deep water port. At the moment, that whole north coast of North America, the ports are only 5 meters of draft. We have already dredged the channel to 9 meters low tide. Yeah, deep port, it's not in our things, but for that north coast, it's definitely almost double the size that they are used to. And then, of course, they are going to build a road link with the north of Brazil to Guyana to also attract cargo and trade between Brazil and Guyana. Then why are we going for the west bank of the Demerara River? Well, it's close to Georgetown. Existing industry can benefit. The dredging will also benefit other people. There is no impact on the residents. And they're going to build a bridge, so then it's connected directly to the city. Here you can see the access channel. We kept the same direction. We only deepened it. Here is the part that we are building right now for Exxon. As you can see, there's some warehouses, storage, workshops. So it will create really work for already hundreds of people. It will be ready by the end of next year. It has about 200-meter berth length, 7 meters at the berth, but the channel is already at 9 meters, so it's already ready for expansion, and the whole area is about 44 acres.
This is a vision of the master plan, where we have all the other aspects, pooling, offshore support, container, bulk, shipyard. There's even interested for that. Then there's a lot of opportunities. It's not only in port, but the whole economic growth. The government is very business-minded, so they're looking for tax incentives, etc., to attract investment. So we hope with this project that the infrastructure to invest, to export or import, will improve a lot. So I will show you a little movie about the project that gives you a little bit better idea. The idea here from this presentation is that we could say, look, if you want to build a project fast and quickly, go for a one-shop whereby you have the design, the finance, the construction, and the handover in one shop. I can tell you with this setup, we have saved at least 2 years in execution time. Is there sound? In the coming decade, Guyana will experience one of the fastest growing economies in the world due to the large oil and gas discoveries offshore. With this, the container traffic will also grow tremendously, a major opportunity to boost the local economy. But the ports in Guyana need better nautical accessibility, improved port infrastructure and port equipment. Jan de Nul Group, together with NRG Holdings, will modernize the existing port infrastructure of Georgetown and turn it into an offshore port hub, ready to contribute to the development of offshore oil and gas fields. This brand new deep-water port of Vredenhoop will have a positive impact on the local community, since it will result in lower consumer prices of imported products and give way to thousands of jobs. Why Vredenhoop? Because it's close to Georgetown, and as such close to workforce, clients and other service providers. The location on the west bank of the Demerara River does not interfere with residents and allows further extension to the north and west into the sea. By dredging the channel, the existing industry located upstream will also benefit. Our port development master plan consists of 2 construction phases. The first phase includes the development of an area of 200 hectares consisting of different facilities for a wide range of activities. The supply of oil and gas, with docks for offshore supply vessels. A shipyard with vessel dry dock facilities. Fabrication yards. The storage and preparation for offshore components. And the preparation of umbilicals and a spooling yard. In a second phase, we will expand this area into a terminal of 400 hectares, consisting of facilities for even more activities. A container terminal, including a 600-meter-long deep-water quay wall. A liquid bulk terminal, including a deep-water jetty. And industrial development areas. For the execution of this project, Jan de Nul deploys its state-of-the-art cutter suction dredgers and trailing suction hopper dredgers. Our specialized equipment will prepare the access channel for offshore supply vessels and offshore cable installation vessels. With dredged offshore sand,
we will reclaim the first terminal area of 200 hectares. Afterwards, we'll deepen the channel to a depth suitable for larger container vessels and reclaim an additional 200 hectares. Together with the dredging works, we will start the construction works. Over a total length of 2,000 meters, a quay wall will be built for container vessels, offshore installation vessels, supply vessels, and liquid bulk vessels. After the soil improvement of each reclaimed area, terminal infrastructure will be constructed, including sloped rock revetments protecting the whole terminal and its installations. Good preparation and operational control are key to our success. Imagine, think, act. It's our way of working. But also, sustainability is an intrinsic part of Jan de Nul Group. With our CSR policy, we focus on social, ecological, and economic impact. Together with the local entrepreneurs of our partner, NRG Holdings, we will ensure that the port meets the highest environmental and sustainable standards. That way, we will guide Guyana and the port of Vredenhoop into the future. So, thank you. Obrigado pelas tuas palavras. E antes de eu passar a palavra para a nossa última apresentação, existem alguns pontos que eu gostaria, obviamente, após a terceira apresentação, que você nos esclarecesse ou colocasse, principalmente focado nessas questões de inovação, né? Como eu coloquei no início, muito se falou em capacidade, né? A gente está aí com uma projeção gigantesca de movimentação de carga, mas quando a gente fala nessa projeção de movimentação, a gente precisa ter espaço, né? E quando a gente fala em espaço, a gente percebe que o porto offshore é uma tendência, né? É uma solução efetivamente inovadora. E aí vai meu questionamento para que a gente possa discutir depois da última apresentação. Qual é o impacto no meio ambiente, né? E se existe, que tipo de tecnologia a gente está utilizando para fazer o menor impacto possível. E também gostaria de te pedir para que você me falasse um pouquinho a respeito do projeto que vocês fizeram em Balneário Camboriú, porque isso é a relação do porto com a cidade, né? A gente sempre fala dessa relação do porto com a cidade, e naquela localidade tinha uma demanda da cidade, né? E empresas como a de vocês conseguiu prover soluções inovadoras para Balneário Camboriú. Muito obrigado pela tua apresentação. Vamos partir agora para a última apresentação do nosso painel. Eu gostaria de convidar o Javier. Javier, a palavra está com você. A ver, tenemos por aquí una presentación. Bueno, muchísimas gracias a APA por la oportunidad, a Zulma y a todo su equipo por la organización. A Zulma, doble agradecimiento por además estar aquí en las circunstancias, aunque parece que todo va bien. Y bueno, creo que soy el último. Vamos al grano. Bien, yo soy Javier Guarch, soy el director comercial de Infoport. Somos dentro del grupo Valencia Port, somos la compañía al cargo de desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector portuario. Entonces, yo quiero hablar de plataformas digitales. Es un concepto del que se ha hablado en muchas ocasiones y en muchos de los paneles, y quiero hacer una serie de reflexiones alrededor. En primer lugar, pues un poco ordenar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de plataformas digitales? Bien, yo creo que lo podemos... ¿Se escucha bien? Ahí mejor, perfecto. Creo que lo podemos estructurar como la piel de una cebolla, por capas, ¿no? En función del ámbito de aplicación. A nivel de terminal tenemos los TOS, los Terminal Operating System, que son las soluciones que las terminales implementan, soluciones tecnológicas, para resolver su operativa específica. A nivel puerto tenemos los Port Community System, que son los sistemas que se despliegan para compartir información entre toda una comunidad portuaria, entre todos los actores que intervienen en la operativa de un puerto. Si subimos otro nivel en esas capas, tenemos a nivel país pues los distintos tipos de plataformas nacionales. Cada vez más está habiendo iniciativas regionales, se ha hablado también en distintos paneles. Estamos cada vez viendo más iniciativas supranacionales de compartir información entre distintos países.
Y nos encontramos en un momento en el que están surgiendo iniciativas de todo tipo de navieras, de empresas privadas, de distintos organismos, que también están desarrollando y lanzando al mercado plataformas internacionales de proveer información. ¿Con qué objetivos? ¿Por qué se lanzan todas estas soluciones? ¿Por qué se despliegan? Pues por temas relacionados con la competitividad, por temas relacionados con la seguridad y por temas relacionados con trazabilidad, ¿no? Serían los tres grandes bloques a los que pretende dar respuesta este tipo de soluciones. A nivel competitividad, pues temas de optimización, de automatización, de integración de toda la cadena logística, estandarización de los modos de comunicarse entre los distintos actores. A nivel de seguridad, pues evidentemente desde la propia seguridad de la mercancía, la seguridad aduanera, etcétera, etcétera. Y cada vez más importancia está cobrando la trazabilidad, es decir, cuándo me llega mi mercancía, dónde está en cada momento, cómo puedo hacer un seguimiento, no solo físico, sino incluso de aduanero, de en qué estado se encuentra. Y bueno, pues este tipo de plataformas pretenden dar respuesta a todo este tipo de inquietudes. Por hacer un breve repaso, cuando hablamos de los TOS, de los sistemas de gestión de terminales, básicamente podemos diferenciar dos mundos diferentes, ¿no? Tenemos el mundo del contenedor, en el que la operativa está completamente estandarizada y en el que se buscan sistemas que permitan optimizar la planificación y optimizar la gestión de esa planificación. Son sistemas que tienen que calcular y desplegar de forma óptima muchos movimientos de alto volumen. Si nos vamos al mundo de las terminales multipropósito, el escenario cambia, ¿no? Aquí la operativa no está estandarizada, la mercancía es flexible, la operativa es dinámica, el tipo de mercancía cambia, el tipo de tráficos incluso puede cambiar y tienen que ser sistemas muy flexibles y muy orientados a dar respuesta a esos cambios, a que una terminal pueda introducir una nueva operativa, pueda empezar a trabajar con un nuevo tipo de carga de una forma razonablemente rápida. Cuando nos vamos a los Port Community System, yo sí quería destacar una serie de características específicas, ¿no? Hay muchísima información al respecto, pero como proveedores muchas veces vemos cierta confusión en qué es, qué no es, qué caracteriza un Port Community System. Obviamente, alrededor siempre de la comunidad portuaria y de la comunidad portuaria integrando a toda la cadena logística, a toda la comunidad portuaria. Es decir, son sistemas en los que no estamos pretendiendo intercambiar información uno a uno, sino compartir información de forma que se beneficie toda la operativa de todos los intervinientes. Se pretende que un Port Community System, el intercambio de datos sea automatizado, sea estandarizado y sea entre sistemas. Es decir, no pretendemos desarrollar sistemas que generen doble trabajo para los usuarios, que supongan reportar en distintos sistemas, sino que sean las propias aplicaciones de los operadores en cada puerto los que sean capaces de hablar entre sí. Y de una forma estandarizada, es decir, la industria tiene estándares para todos esos procesos de integración. Son estándares que están muy disponibles. A lo largo de algunos de los paneles se ha hablado de necesidades en este tipo. Los estándares están disponibles, no inventemos aquí que hay muchos años de trabajo y hay que saber utilizar los estándares que hay actualmente en la industria. Una plataforma neutral y segura, es decir, puede estar promovida por una autoridad portuaria, por cualquier tipo de autoridad, pero se trata de un tipo de plataforma en la que cada interviniente, cada agente va a aportar información con todas las garantías de uso de esa información, de que todo el intercambio de información va a redundar en el beneficio de todos, pero no se va a compartir, obviamente, información no procedente con el resto de actores, pues por temas de competencia, etcétera, etcétera. Por supuesto, tienen que ser sistemas adaptados a cada puerto. Esto lo decimos recurrentemente, pero cada puerto tiene sus peculiaridades, su tipo de carga, su tipo de tráfico, sus actores específicos, sus características geográficas. Este tipo de sistemas hay que hacer un buen análisis, hay que entender bien las necesidades, los requerimientos, las características de la comunidad portuaria y hacer un diseño de los servicios y de las características adaptado a los requerimientos específicos. Y
Por último, destacar que no estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Un Port Community System no es un software, es un conjunto de distintos sistemas informáticos. Requiere de personas capacitadas, tanto en los proveedores que pueden estar trabajando en él, como por parte del propio puerto y de la propia comunidad portuaria, y requiere de todo un diseño, de una estructura de servicios para dar soporte en el largo plazo, porque son sistemas vivos, son sistemas que una vez empiezan a funcionar requieren de una evolución en la que se tiene que implicar toda esta comunidad portuaria para evolucionar. Claro, ¿qué ejemplo voy a poner yo? El Valencia Port Community System. En nuestro caso estamos hablando de que hay más de 1000 compañías actualmente trabajando sobre Valencia Port PCS, y es uno de los pilares sobre los que la autoridad portuaria ha venido desarrollándose y ha venido mostrándose como uno de los puertos más competitivos en Europa. Al margen de las inversiones evidentes en infraestructuras, en equipamientos, de todo el apoyo de los operadores privados, etcétera, etcétera, el Port Community System sí es uno de los elementos diferenciales y que aportan competitividad a toda la comunidad portuaria. Todos los procesos que se desarrollan en Valencia están soportados por el Port Community System. Una última reflexión, al margen de todas estas funciones, el Port Community System cumple otra función. Es decir, en esta estructura, ¿no?, de capa de cebolla, de terminal, de puerto, de país, de región y de toda la complejidad internacional, el Port Community System asume otra función, y permite de alguna forma aislar a toda esa comunidad portuaria de la complejidad del entorno, es decir, cambios normativos, cambios de estándares, distintos cambios que afectan a los sistemas de todos los usuarios. El Port Community System actúa de alguna forma como barrera para facilitar a la comunidad portuaria el adaptarse a toda esa complejidad. ¿Qué ocurre cuando todo esto damos un siguiente salto y nos lo llevamos a un escenario nacional? Pues nos encontramos con entornos complejos. En el caso español hablamos de 28 autoridades portuarias. Evidentemente hay una autoridad marítima que va a requerir información de todo un sistema portuario. Por supuesto va a haber una autoridad aduanera que va a requerir información de todo ese sistema portuario, y añadimos otro tipo de plataformas de consolidación de datos. Cuando nos vamos al entorno supranacional, pues sigo con el caso europeo, nos encontramos con 1.200 puertos. Pues de nuevo surgen iniciativas, como en este caso la ventanilla única marítima europea, que va a requerir que toda esa información que se ha recopilado a nivel nacional se vuelva a agregar a nivel supranacional. Tenemos un nuevo componente de complejidad dentro de esta capa. Y por último, pues el surgimiento de decenas, por no decir centenas, de plataformas de todo tipo. Es decir, las navieras, con la cantidad de recursos financieros y el músculo actual del que disponen, están desarrollando excelentes sistemas para dar servicio a sus clientes, para proporcionar información. Están surgiendo diariamente plataformas de todo tipo, sectoriales, específicas, para dotar de información a clientes, a los operadores, a las autoridades portuarias, que bueno, pues conocerán muchísimas y cada vez son más. Y luego existen multitud de organismos, como decía antes, dedicados a definir estándares, a concretar el modo en que se ha de intercambiar la información, etcétera. Un nuevo nivel, ¿no?, en esta complejidad que decíamos. Al final, ¿cuál es la realidad, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando cada uno desde su perspectiva, los operadores, las autoridades portuarias, las autoridades marítimas, etcétera? Bueno, pues esta es la complejidad, ¿no? Los agentes marítimos o las navieras tienen que hablar con los Terminal Operating System, con los Port Community System, con las plataformas nacionales. Las autoridades portuarias además tienen que integrarse con plataformas nacionales e internacionales. Las propias plataformas entre ellas evidentemente tienen que compartir datos, y al final tenemos al importador o al exportador que se enfrenta a toda esa complejidad, ¿no? ¿Dónde está mi información? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Dónde tengo que acudir a consultar los datos que son relevantes para mí? Pues tiene distintas plataformas disponibles, puede trabajar con los Port Community System con los que trabaja, puede trabajar con las navieras. En resumen, tenemos una problemática hoy en día muy patente de interoperabilidad. Es decir, ¿cómo hacemos que todo esto, todo este ecosistema internacional, intercambio de datos, se integre de una forma sensata y racional?
Bien, pues les cuento algún ejemplo. Desde el punto de vista del usuario final de la información, ¿no? del importador o del exportador. Esto es un caso real, es un importador, importa frutos secos de todo el mundo y tiene su sistema de gestión, en este caso SAP, en el que planifica toda su operativa, toda su lógica de negocio y todos los pedidos que tiene que atender a sus clientes. No tiene la disponibilidad de cuándo va a recibir las importaciones. Conoce sus pedidos, pero no es capaz de asociarlos al número de contenedor, asociarlos en qué booking va y conocer cuándo va a llegar a puerto para poder planificar la entrega. Bien, pues decidieron hacer un análisis y decir dónde está esa información, dónde está la información que necesito para planificar mi negocio. El resultado de ese análisis fue que, como en todos los casos, pues distribuida en distintas plataformas, en un Port Community System, en las plataformas del 80%, del 20% de las navieras con el que manejan el 80% de la carga, en alguna plataforma externa. Cuando se pusieron a analizar cómo traer toda esa información a su sistema, la conclusión es que no lo veían viable. Estuvieron analizando cómo hacerlo y no sabían. Entonces, bueno, contactaron con empresas especialistas como en este caso nosotros, que la propuesta pasa por déjame que yo intercambie datos con las plataformas portuarias, yo conozco el lenguaje, conozco los estándares, sé qué tipo de información manejan y yo te trasladaré la información útil de tu negocio, es lo que nosotros llamamos translate, ¿no? Traducir. Yo sé hablar el lenguaje portuario, sé hablar el lenguaje de las plataformas, deja que me encargue yo de toda esa complejidad y te daré los datos relevantes para tu negocio. Un ejemplo pues algo más complejo, el de Valencia Port de nuevo. Al final hay que desarrollar componentes que nos permitan integrarnos con esas 1000 empresas de las que hablaba antes. Ahí hay de todo, ahí están las grandes navieras interoceánicas y hay un forwarder que es un señor con 2 equipos en su despacho. Hay que desarrollar esos componentes que permitan y faciliten a toda esa comunidad portuaria la integración. Por supuesto, a la vez hay que integrarse con las distintas ventanillas nacionales y con las distintas plataformas nacionales que trabajan. Volvemos a lo mismo, ¿no? La clave es ese diseño de los componentes de interoperabilidad que permitan que todo eso funcione de una forma razonable y lógica. Además, en todo este contexto, pues nos enfrentamos a la revolución tecnológica, ¿no? A la industria 4.0, los puertos 4.0, SmartPorts, todos estas leyendas que todos venimos oyendo desde hace mucho tiempo y que de verdad están impactando, ¿no? En todo este tipo de soluciones y en todo este tipo de problemática. Pongo otro ejemplo. En el mundo de la trazabilidad, tradicionalmente, lo que hemos venido haciendo es buscar información de trazabilidad en estas plataformas de las que veníamos hablando, información que genera distintos eventos. Siempre hemos sido capaces de obtener distintos eventos de trazabilidad de la carga dentro de estas plataformas. ¿Qué ocurre? Esto está cambiando, ¿no? Cada vez la información sigue estando en las plataformas digitales, pero cada vez estamos obteniendo más información de dispositivos, de infraestructuras, de implementaciones de tecnología IoT que nos comentaba Alfredo, el despliegue de todas las infraestructuras, y nos están generando toda una nueva serie de eventos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los operadores? Estamos volviendo a conectarnos con todos esos sistemas y traduciéndolos en información, es decir, llevándonos todo eso de una forma agregada y lógica y conociendo todos esos estándares de integración a sistemas que nos permiten pues, conocer los vehículos que se están dirigiendo en tiempo real al puerto y poder hacer estimaciones de ocupaciones en puertas, de conocer tiempos de estancia en un recinto portuario, de confirmaciones de cuándo ha entrado o ha salido una mercancía. Todo eso se trabaja con toda esa nube de datos que cada vez está habiendo más en el sector. Y por último, quería hacer una reflexión, y es que esta filosofía de plataforma digital, de compartir información, se está llevando a operativas específicas o a nichos específicos. En este caso, si hablamos de las escalas, el funcionamiento tradicional de una escala ha sido en el que los distintos intervinientes se han ido comunicando uno a uno durante un proceso de escala, de recalada. Las comunicaciones han sido desde por teléfono, manual, radio, emails, etcétera, etcétera. Estamos desarrollando plataformas que lo que permiten es compartir toda la información. Toda la información de todos los operadores relacionados con la escala se comparte en un único sistema que permite planificar, permite disponer de toda la visibilidad de toda la operativa de forma que se puede racionalizar y optimizar toda esa operación.
con objetivos pues tan obvios como tener la información suficiente para poder notificarle a un buque que puede reducir velocidad, porque el puerto, todo el puerto, todos los agentes que intervienen en la operativa de escala no están disponibles para la hora prevista que tiene. Y hasta aquí quería llegar yo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Obrigado, Javier, pelas tuas palavras. Gostaria de checar com a produção, se a gente ainda tem mais 5 ou 10 minutos para que eu faça uma pergunta, ao menos, para cada painelista aqui, ou se a gente tem que cumprir esse horário rigidamente, uma vez que a gente começou um pouquinho mais tarde. Encerro, Zuma? Encerrar. Então, tá bom. Queria agradecer a presença de todos os painelistas, a presença de todos aqui. Vamos dar por encerrado esse painel tão importante.